El olor a creametal quemado y celdas de energía agotadas impregnaba el aire. Thalía se agazapó detrás del casco destrozado de un acorazado destruido, inspeccionando la devastación que se extendía ante ella. El paisaje yermo estaba sembrado con los restos de naves espaciales, sus esqueletos metálicos sobresaliendo de la tierra agrietada como los huesos de titanes caídos. Su piel azul, antes tan vibrante como las aguas más profundas de su planeta natal, estaba ahora opacada por la suciedad y la sangre seca. Apretó con más fuerza un antiguo cetro, un artefacto de valor incalculable. El arma resonaba con una energía silenciosa, su asta forjada con una aleación más valiosa que sistemas estelares enteros. Unos misteriosos símbolos a lo largo de su superficie brillaban con una luz sobrenatural que se acompasaba con el ritmo de su corazón palpitante. La última superviviente de los Astralis, murmuró para sí misma, un recordatorio de perseverancia y justicia. El suelo tembló bajo sus pies. Los Beric se acercaban. Aparecieron en el horizonte, guerreros masivos de piel verde montados en bestias que parecían monstruosas combinaciones de lagartos y mamíferos depredadores. Sus armaduras, ensambladas con el blindaje de naves conquistadas, brillaban con un lustre opaco bajo el resplandor carmesí del sol poniente. Gritos de batalla, ásperos y animalescos, rompieron el inquietante silencio del páramo. Los músculos de Thalía se tensaron mientras se preparaba para la batalla. Había soportado innumerables enfrentamientos como este, pero el agotamiento comenzaba a abrumarla. Los recuerdos afloraron sin ser llamados, su mentora poniendo el cetro en sus manos mientras su metrópolis ardía, sus últimas palabras: honra nuestro legado, niña, no solo nuestra destrucción. Apartó el recuerdo. No era momento para la nostalgia. Poniéndose en pie en toda su estatura, levantó el cetro, su punta capturando la luz moribunda del sol. En su mano, el arma zumbaba con un poder ancestral, el último vínculo con una civilización que una vez se extendió por el cosmos. El primer Beric la alcanzó, su hacha de batalla cortando el aire. Thalía lo esquivó y golpeó, sintiendo la gratificante resistencia mientras el cetro penetraba armadura y carne. Un grito gutural escapó de la garganta de la criatura mientras caía, pero eran demasiados. Un segundo Beric, este con las marcas distintivas de la guardia personal del jefe, la embistió por detrás, haciéndola rodar por el terreno pedregoso. El cetro, la herencia de su familia, la última reliquia de su pueblo, se le escapó de las manos y patinó por el suelo, deteniéndose a los pies de una silueta. Un dolor agudo le atravesó el costado mientras luchaba por levantarse, su visión nublada. El mundo se inclinó peligrosamente. La silueta se movió, convirtiéndose en un hombre. Demacrado, enjuto, con ojos que habían visto demasiado sufrimiento. Su barba estaba descuidada, su ropa andrajosa y manchada, identificándolo como uno de los innumerables refugiados humanos que rebuscaban entre los restos de la otrora Gran Confederación Galáctica. Se detuvo solo un instante antes de agacharse para recoger el cetro. No, la advertencia de Thalía llegó demasiado tarde. El hombre miró el artefacto con confusión, luego a los Beric que se acercaban, y de nuevo a ella. Su expresión se endureció con resolución. Thalía se obligó a ponerse de pie, la sangre goteando de una herida en su frente. Sus ojos de oro fundido brillaron con ira y aceptación. Tú, dijo, su voz clara a pesar de su tono bajo, has reclamado el cetro de mis ancestros. Ahora eres mi Kevm, mi protector hasta la muerte. No puedes negarte. El color desapareció del rostro del hombre mientras la comprensión lo invadía. A lo lejos, los Beric se reagrupaban, sus aullidos prometiendo una masacre. ¿De qué estás hablando? La voz de Isen era áspera por el desuso. El cetro se sentía cálido en sus manos. Solo intentaba ayudar. Ese artefacto crea un vínculo inquebrantable, explicó ella. Lo levantaste. Ahora estás conectado a mí. Miró a los Beric que se aproximaban. Si huyes, nos cazarán a los dos. No soy tu sirviente, replicó él. Eres mi compañero, corrigió ella fríamente. Si te niegas, ninguno de los dos sobrevivirá. Los Beric se acercaron. ¡Corre! Thalía lo agarró de la muñeca y echaron a correr entre los escombros. Los Beric los persiguieron,
sus risas sonando como metal chirriante. Cuando fueron acorralados por unos exploradores, Isen blandió el cetro con torpeza mientras Thalía luchaba con precisión a pesar de sus heridas. Después, ella lo evaluó con resignación. No estás entrenado, pero mejorarás. Isen quiso objetar, defenderse, pero la evidencia de su ineptitud era clara en su pobre desempeño durante la escaramuza. En su lugar, asintió, tragándose su orgullo. Entonces, entréname. La noche descendió mientras encontraban refugio en los restos huecos de lo que una vez fue una bahía de atraque. La oscuridad era total, rota solo por la tenue iluminación de las marcas del cetro y los fuegos distantes de los campamentos Beric. Isen examinó su herida a esa luz. Entonces, ¿cuál es tu nombre?, preguntó, intentando distraerse de la incomodidad. Thalía, respondió ella, su voz más suave que antes. ¿Y tú? Isen Blackwood. Hizo una pausa. ¿Cómo me llamaste antes? ¿Kea? ¿Algo? Kevm. Los ojos de Thalía reflejaban el brillo del cetro, transformándolos en pozos de oro líquido. En mi idioma, significa, el que carga con el peso. El guardián del cetro está obligado a proteger a su legítimo heredero. La risa de Isen fue amarga. Vaya guardián que soy. Tuviste que rescatarme ahí atrás. La expresión de Thalía permaneció solemne. La conexión es nueva. El cetro aún no te ha aceptado. Extendió la mano, sus dedos flotando justo sobre la superficie del arma. Cuando lo haga, lo sentirás. Y entonces, quizás, te ganarás el título. Isen quiso decirle que no quería el título, que solo quería volver a su existencia solitaria. Pero mientras los gritos lejanos de las bestias Beric resonaban en el páramo, supo que esa opción ya no estaba disponible para él. Los días se convirtieron en semanas en el páramo, bajo soles abrasadores y noches heladas. Thalía entrenó a Isen sin descanso. Sus manos se llenaron de ampollas y luego se endurecieron. Su cuerpo recuperó su fuerza. El cetro es una extensión de tu ser, le instruía, ajustando su postura. Dudas de ti mismo, por eso dudas del arma. Su relación siguió siendo tensa, pero evolucionó gradualmente. Durante las noches tranquilas, comenzaron a compartir fragmentos de sus historias. Una vez tuve un equipo, admitió Isen. No pude protegerlos cuando los Beric atacaron. El comportamiento severo de Thalía se suavizó ligeramente. La carga de ser el único superviviente. Lo entiendo bien. Mi gente eran los Astralis, reveló finalmente. Éramos científicos y eruditos. Drakkar, el jefe Beric, llegó como un emisario. Le dimos la bienvenida, compartimos nuestros descubrimientos. Su voz se endureció. Luego regresó con flotas. Nuestras ciudades cayeron de los cielos. La primera prueba real de su vínculo en desarrollo llegó cuando encontraron a un grupo de supervivientes perseguidos por los Beric. Sin discutirlo, se movieron al unísono, Isen creando una distracción mientras Thalía guiaba a los refugiados a un lugar seguro. Cuando se reunieron después, algo había cambiado entre ellos. Ya no estaban simplemente unidos por la necesidad, sino por un propósito común. Su rutina fue interrumpida una tarde por explosiones lejanas. Desde lo alto de un transporte derribado, observaron una pequeña nave intentando escapar de una patrulla Beric. La nave emitía humo mientras navegaba desesperadamente entre afloramientos rocosos. Deberíamos ayudarlos, dijo Isen, tomando el cetro. Thalía le sujetó el brazo. Demasiado arriesgado. No podemos simplemente verlos morir. Isen se soltó. ¿No es por esto que llevo esto? ¿Para defender? La indecisión cruzó el rostro de Thalía antes de que asintiera. Necesitaremos una distracción. Trabajaron rápidamente, colocando celdas de energía abandonadas para crear explosiones cronometradas. Mientras se preparaban, Isen sintió algo que no había experimentado en meses: un propósito. El rescate tuvo éxito, pero por poco. Isen alejó a los Beric mientras Thalía escoltaba a una familia de 4, Julian, Ahara y sus 2 hijos, hacia un refugio. Cuando un explorador Beric los vio, solo la oportuna llegada de Isen evitó el desastre. Más tarde, compartiendo sus escasas provisiones con la familia rescatada,
obtuvieron información valiosa. Julian, un exingeniero militar, reveló que todos los Beric de la casta guerrera tenían implantes neuronales derivados de tecnología Astralis robada. La investigación de mi mentora, susurró Thalía, con el rostro pálido. Ella desarrolló interfaces neuronales para aplicaciones médicas, para sanar traumas cerebrales. Sus dedos se cerraron en puños. Ahora Drakkar lo usa para crear guerreros. La presencia de la familia transformó su dinámica. Cerca de los niños, Thalía se relajaba notablemente. Compartía relatos adaptados de la cultura Astralis, describiendo metrópolis flotantes y festivales de luz. Isen se encontró observando estos momentos, vislumbrando la persona que podría haber sido antes de que la guerra consumiera su mundo. Mientras se acercaban a unas tierras altas que llevarían a la familia a un supuesto santuario, se encontraron con un explorador Beric solitario. Lo eliminaron rápidamente, pero no antes de que activara una señal de socorro. «Vendrán», dijo Thalía con gravedad. En masa. Se formó una estrategia. Isen crearía un rastro falso mientras Thalía guiaba a la familia a la frontera de radiación que supuestamente disuadía a los Beric. «Ve con ellos», le dijo Isen esa noche. «Yo distraeré a los Beric». Thalía lo miró fijamente. «Eso es una muerte segura». «Quizás». Isen inspeccionó el cetro. «Pero tú misma lo dijiste, el cetro es el legado de tu pueblo. Necesita perdurar. Tú necesitas perdurar». «¿Y tú?». Algo desconocido en su voz. Preocupación por él, pensó Isen. Isen pensó en su equipo, en sus años de huida, en la culpa que había sido su compañera constante. Quizás por esto sobreviví. Para ganar tiempo para otros, de la forma en que no pude hacerlo por mi equipo. Thalía se acercó, escudriñando su rostro. El cetro te eligió. No elige a aquellos destinados a un sacrificio inútil. Le puso un pequeño disco metálico en la palma de la mano. Una llave neural Astralis que puede interrumpir los implantes Beric a corta distancia. Esto no era una mera ventaja estratégica. Era una pieza de su historia, ofrecida libremente. Algo cambió entre ellos, un vínculo transformado de forzado a elegido. Al amanecer, se separaron. La familia y Thalía se dirigieron a la frontera de radiación. Isen se movió en la dirección opuesta, dejando un rastro obvio para que los Beric lo siguieran. El disco zumbaba contra su pecho, cálido con un poder desconocido. Lideró a los Beric en una persecución a través de un laberinto de cañones, usando el terreno para neutralizar su superioridad numérica. La llave neural resultó invaluable, interrumpiendo la coordinación de cualquier Beric que se acercara demasiado. Al atardecer, Isen se encontró atrapado en un callejón sin salida del cañón. Los Beric, habiendo aprendido a mantener la distancia de la llave neural, formaron un semicírculo alrededor de la única salida. Preparó el cetro, dispuesto a luchar hasta su último aliento. Una lluvia de ráfagas de energía cayó desde arriba. Thalía estaba en el borde del acantilado, empuñando un arma Beric recuperada, eliminando a los atacantes con una precisión metódica. «Volviste», gritó Isen por encima del caos. Thalía descendió por la pared del acantilado. El cetro nos eligió a ambos. Luchamos como uno. Lucharon juntos a través de las filas Beric, el cetro y la llave neural trabajando en una armonía mortal. Cuando todo terminó, estaban de pie entre los caídos, heridos pero vivos. ¿La familia?, preguntó Isen, usando el cetro como apoyo. A salvo, más allá de la barrera de radiación. Thalía tocó un corte en su frente con sorprendente delicadeza. Tu plan tuvo éxito. Nuestro plan tuvo éxito, la corrigió él. Somos más fuertes juntos que separados. Algo parecido a una sonrisa rozó sus labios. Quizás el cetro es más sabio que cualquiera de nosotros. El encuentro cambió sus sesiones de entrenamiento. Lo que había sido una instrucción rígida se convirtió en una colaboración genuina. Thalía todavía corregía su forma, pero ahora también le pedía su opinión, reconociendo que su perspectiva humana ofrecía enfoques que ella no había considerado. Comenzaron a desarrollar un estilo de lucha que combinaba la precisión técnica de ella con el instinto adaptativo de él. El cetro respondió a esta evolución, sus símbolos brillando con más intensidad durante sus prácticas,
como si aprobara su creciente sincronización. Sin embargo, su relación seguía siendo compleja, complicada por las circunstancias y un resentimiento mutuo. Isen resentía las cadenas invisibles que lo ataban a esta mujer alienígena, mientras que Thalía no ocultaba su creencia de que el destino le había jugado una broma cruel al darle un guardián tan inadecuado. A pesar de ello, mientras navegaban por los peligros del páramo juntos, evadiendo patrullas Beric, buscando la escasa vegetación que podía sustentarlos, defendiéndose de los depredadores que se habían adaptado al duro nuevo entorno, un respeto a regañadientes comenzó a formarse. Isen notó el cambio durante su cuarta semana juntos. Habían establecido una rutina de entrenamiento matutino, con Thalía corrigiendo su postura mientras aprendía a manejar el cetro. Sus críticas, antes duras e impacientes, se habían vuelto más mesuradas, incluso ocasionalmente teñidas de aprobación. «Progresas más rápido de lo que anticipé», admitió una mañana, después de que él ejecutara con éxito una compleja secuencia defensiva. «Tu cuerpo recuerda lo que tu mente aún está aprendiendo». «Tuve un buen instructor una vez», respondió Isen, secándose el sudor de la frente. «Un entrenador de vuelo que creía más en la memoria muscular que en la teoría». Thalía asintió, un raro momento de entendimiento pasando entre ellos. «Mi mentora enseñaba de manera similar. El conocimiento reside tanto en el cuerpo como en la mente». La mención de su mentora ensombreció su rostro y se dio la vuelta bruscamente, poniendo fin a la sesión. Pero esa noche, mientras se acurrucaban en la relativa seguridad de un antiguo centro de mando semienterrado en la arena, Thalía rompió su silencio habitual. Las pesadillas habían regresado. Isen se despertó jadeando, los gritos de su equipo moribundo resonando en su mente. Encontró a Thalía ya despierta, mirando las brasas de su pequeño fuego. «Gritas nombres en sueños», dijo ella en voz baja. «Maya, Sorin, Kira». A Isen se le hizo un nudo en la garganta. «Mi equipo. Mi responsabilidad». Thalía lo estudió. «Háblame de ellos». La petición lo sorprendió, pero habló. Las palabras fueron dolorosas al principio, luego fluyeron más libremente. Le habló de Maya, su navegante con un talento asombroso para trazar rutas a través de campos de asteroides. De Sorin, el ingeniero que extraía energía extra de los motores con maldiciones y determinación. De Kira, de apenas 20 años, que se unió a la tripulación para explorar las estrellas y murió sin volver a ver su hogar. Estábamos cubriendo una ruta de transporte en los sistemas exteriores cuando llegaron los primeros informes, dijo Isen, con los ojos fijos en las brasas moribundas. Naves desconocidas en los límites del espacio colonizado. Al principio, nadie lo creyó. Solo incursores o piratas con nueva tecnología. Apretó los puños. Para cuando las advertencias nos llegaron, los Beric ya habían conquistado 3 sectores. Intentamos escapar, llegar a las zonas seguras. Casi lo logramos. Su voz se apagó. Casi. La voz de Thalía fue suave cuando habló. «Sobreviviste. ¿Por qué?» La pregunta lo golpeó como un golpe físico. Azar. Estaba en la bahía de las cápsulas de escape cuando abordaron, preparando las cápsulas para los demás. Un amargo fracaso llenó su boca. Nunca llegaron. ¿Y después? Isen se encogió de hombros. Vagué, busqué restos, traté de mantenerme vivo sin saber por qué debería molestarme. Levantó la vista. Hasta que una guerrera de piel azul me obligó a recoger un cetro. La sombra de una sonrisa tocó los labios de Thalía. Luego, como si hubiera tomado una decisión, comenzó su propia historia. «Mi pueblo era conocido como los Astralis», dijo, su voz apenas audible por encima del viento. «Éramos exploradores, científicos, guardianes de la sabiduría. Cuando llegaron los Beric, liderados por Drakkar, pensamos que podíamos negociar con ellos». Una sonrisa amarga curvó sus labios. «Nos equivocamos». Hizo una pausa, sus ojos dorados distantes por el recuerdo. «Llamábamos a nuestro mundo natal Aetoria Prime, primera luz, en nuestro antiguo idioma. Nuestras ciudades no descansaban en el suelo, sino que flotaban sobre él, suspendidas por anclas gravitacionales. Desde arriba, parecían constelaciones esparcidas por el paisaje. Isen escuchaba,
cautivado por este vistazo a una civilización desaparecida. Existimos durante miles de años en equilibrio con nuestro entorno. Nuestra tecnología avanzó no a través de la conquista, sino de la comprensión. Creíamos que el conocimiento era sagrado, no para ser acaparado, sino compartido. Su voz se suavizó. Mi mentora era lo que podrías llamar una alta erudita, una de las pocas que guiaban a nuestra sociedad. No eran gobernantes, sino consejeros. Su símbolo era la palma abierta, que representaba que la sabiduría debe ser entregada libremente. Tocó el cetro con reverencia. Este artefacto representa esa filosofía. Lo llamábamos el Astrolux, el cetro de la iluminación. Es más que un arma, es un repositorio. La aleación contiene matrices microscópicas que almacenan información, el conocimiento colectivo de generaciones de eruditos. ¿Información? ¿Como una base de datos?, preguntó Isen. Más sofisticado. Responde a marcadores genéticos en la fisiología astralis, compartiendo su conocimiento a través de una conexión neuronal directa. Trazó uno de los símbolos que se arremolinaban a lo largo del asta. Estos no son meramente ornamentales. Son claves mnemotécnicas que activan dominios de conocimiento específicos. Archivos históricos, principios científicos, enseñanzas filosóficas, todo accesible a través de la meditación mientras se sostiene el cetro. Isen miró el arma con una nueva comprensión. Así que cuando lo sostengo, estás llevando la esencia de mi civilización, dijo Thalía simplemente. Aunque sin la genética astralis, solo accedes a sus funciones básicas, su fuerza, su durabilidad. El conocimiento más profundo permanece inaccesible. ¿Es por eso que el jefe lo quiere? ¿Para acceder a ese conocimiento? La expresión de Thalía se ensombreció. En parte. Pero Drakkar también entiende el simbolismo. Mientras el cetro exista, la cultura astralis sobrevive. No puede reclamar verdaderamente la victoria mientras permanezca libre. Respiró hondo. La llegada de los Beric fue diferente a todo para lo que nos habíamos preparado. Habíamos encontrado otras especies antes, establecido relaciones diplomáticas, intercambios culturales. Nuestros sensores de largo alcance detectaron su flota meses antes de su llegada. Enviamos emisarios, ofertas de amistad. Su voz se volvió hueca. Nuestros emisarios nunca regresaron. En su lugar, el propio Drakkar vino, solicitando estudiar nuestra cultura. Lo recibimos, creyendo que su interés era genuino. Una misión de reconocimiento, se dio cuenta Isen. Thalía asintió con gravedad. Durante 3 ciclos de nuestras lunas, caminó entre nosotros, haciendo preguntas sobre nuestras defensas, nuestros sistemas de energía, nuestros centros de población. Respondimos abiertamente, creyendo en el intercambio transparente. Apretó los puños. El último día de su visita, solicitó una audiencia privada con los altos eruditos. Mi mentora lo invitó a nuestra residencia, un gran honor. Su voz bajó a un susurro. Yo estaba completando mis estudios en la Academia de Ciencias Aplicadas cuando los escudos fallaron. Desde la plataforma de observación de la Academia, vi cómo la primera oleada de naves de guerra Beric descendía sobre nuestras ciudades flotantes. Sus armas, primitivas pero efectivas, apuntaron a nuestras anclas gravitacionales. Una por una, nuestras ciudades se desplomaron del cielo. Sobreviviste, dijo Isen en voz baja. Sobreviví porque no estaba en casa. Cuando llegué a las dependencias de nuestra familia, todo estaba destruido. Mi mentora estaba mortalmente herida, pero había asegurado el cetro. Su último acto fue confiármelo, realizar el rito de sucesión. ¿Qué es eso? Una antigua ceremonia. El portador coloca sus manos sobre el sucesor, transfiriendo no solo el arma física, sino la responsabilidad que representa. Sus dedos se movieron inconscientemente hacia su corazón. El portador del cetro recita, a través de la luz y la oscuridad, a través de la sabiduría y la ignorancia, el conocimiento de nuestro pueblo fluye a través de mí hacia ti. Llévalo bien. Se quedó en silencio, perdida en sus recuerdos. Isen, sorprendido por esta repentina apertura, permaneció callado, animándola a continuar.
Drakkar fue una vez considerado un erudito entre los suyos, algo inusual para los Beric, que valoran la destreza física por encima de todo. Vino a nosotros buscando conocimiento. Su voz se endureció. Lo que no entendimos fue el propósito detrás de sus preguntas. No buscaba la comprensión, buscaba el dominio. Respiró hondo. El jefe cree en la supremacía de la fuerza. Para él, cualquier especie que no pueda defenderse merece la extinción. Pero es más que eso. Está obsesionado con demostrar que el conocimiento en sí mismo es simplemente una herramienta para que los fuertes controlen a los débiles. Sus dedos trazaron los símbolos en el asta del cetro, iluminando marcas que pulsaban en respuesta a su tacto. Esta arma perteneció a mi mentora y a su mentora antes que ella. Fue forjada con una aleación creada en el núcleo de una estrella moribunda, imbuida con el conocimiento y el poder colectivos de mi pueblo. Hizo una pausa, encontrando los ojos de Isen. El cetro es más que un arma, es lo opuesto a todo lo que Drakkar cree. Canaliza el poder a través de la sabiduría, no de la fuerza bruta. Por eso me persigue con tanta insistencia. El cetro representa un desafío a toda su filosofía. Cerró los ojos, el dolor marcando líneas alrededor de su boca. Juré encontrar al jefe, destruirlo como él destruyó mi mundo. Pero ahora, hizo un gesto de impotencia hacia el cetro en las manos de Isen. Por primera vez, Isen vio más allá de su endurecido exterior al espíritu herido que había debajo. Su pérdida reflejaba la suya. La tripulación del Star Nomad había sido más que colegas, habían sido una familia. Sus muertes pesaban sobre él a diario, una carga de culpa y fracaso. Lo encontraremos, dijo Isen, sorprendiéndose a sí mismo con la convicción en su voz. Juntos. Thalía levantó la vista, el escepticismo claro en sus ojos dorados. Pero antes de que pudiera responder, una explosión lejana rompió la quietud de la noche. Se movieron hacia la ventana rota del centro de mando. En el valle de abajo, un grupo de figuras humanoides huía desesperadamente de jinetes Beric que los perseguían. Los fugitivos, una mezcla de especies de toda la Confederación caída, estaban visiblemente agotados, algunos llevando niños o apoyando a compañeros heridos. Tenemos que ayudarlos, dijo Isen, con el cetro ya en sus manos. La expresión de Thalía era cautelosa. Demasiado peligroso. Isen la miró fijamente. ¿No es para esto tu cetro? ¿Para defender a los vulnerables? Algo cambió en los ojos de Thalía. Sorpresa, seguida de un respeto reacio. Asintió. El rescate fue caótico. Isen, usando el terreno a su favor, creó una distracción, atrayendo a la mitad de la patrulla Beric lejos de los refugiados. El cetro se sentía diferente en sus manos ahora, más receptivo, casi ansioso. Logró derribar a un Beric antes de retirarse, llevando a los otros en una frenética persecución a través de las ruinas. Mientras tanto, Thalía guió a los refugiados a un lugar seguro. Su conocimiento de los métodos de rastreo Beric le permitió ocultar su rastro. Cuando ella y Isen finalmente se reunieron en su punto de encuentro predeterminado, la gratitud de los supervivientes era evidente. Nos salvaste, dijo una anciana, de una especie desconocida para Isen, su piel pálida y translúcida. Los Beric nos han estado cazando durante días. Entre el grupo había un joven de piel escamosa y ojos nerviosos. Su nombre era Raylan, y afirmó haber sido un navegante en una nave mercante antes de la invasión. Hemos oído rumores de grupos de resistencia formándose en las antiguas regiones mineras, lugares que los Beric evitan debido a la radiación. La esperanza, largamente latente, parpadeó en el pecho de Isen. Otros supervivientes organizados, luchando. Parecía casi demasiado bueno para ser verdad. Pero su recién descubierto optimismo duró poco. Durante la noche, mientras Isen hacía su turno de guardia, notó que Raylan se escabullía del campamento. Sospechando, lo siguió, solo para presenciar al navegante reuniéndose con un explorador Beric, intercambiando información por algún tipo de narcótico. Antes de que Isen pudiera intervenir, el traidor había revelado su ubicación. Corrió de vuelta para advertir a los demás, pero era demasiado tarde. La patrulla Beric descendió sobre ellos con una fuerza abrumadora. En la brutal batalla que siguió,
Thalía luchó con una elegancia salvaje, pero un golpe vicioso de un martillo de guerra Beric la envió a estrellarse contra una formación rocosa. Isen escuchó el nauseabundo crujido de un hueso y la vio colapsar, la sangre acumulándose bajo su piel de tono azul. Una furia como nunca antes había experimentado surgió a través de él. El cetro en sus manos pulsó con una energía correspondiente, sus símbolos ardiendo como estrellas capturadas. Se movió instintivamente, el arma ahora verdaderamente una extensión de su cuerpo, cortando a los Beric con una eficiencia mortal. Pero eran superados en número. Recogiendo el cuerpo inerte de Thalía en sus brazos, Isen emprendió una retirada desesperada, los refugiados supervivientes dispersándose en todas direcciones. El cetro, atado a su espalda, dejó un rastro de luz mientras corría, llevando a su compañera herida a través de la noche. 3 días de huida desesperada lo habían agotado. Las piernas de Isen se sentían de plomo, sus hombros dolían por llevar a Thalía, y la vigilancia constante había desgastado sus nervios. Los Beric eran persistentes, sus rastreadores seguían señales invisibles para el ojo inexperto de Isen. Thalía oscilaba entre la conciencia y el olvido, su piel azul normalmente vibrante adquiriendo un preocupante tono ceniciento. La herida en su costado había dejado de sangrar, pero se estaba desarrollando una infección, evidente en el calor que irradiaba de su cuerpo y el brillo de sudor en su frente. Encontraron refugio temporal en una instalación minera abandonada, su entrada parcialmente derrumbada y oculta detrás de una cortina de vegetación de color óxido. El interior era un laberinto de túneles y cámaras, evidencia de extensas operaciones de excavación de antes de la guerra. Lo más importante, las gruesas paredes bloqueaban sus firmas de calor, proporcionando un respiro crucial de los rastreadores Beric. Isen acomodó a Thalía en una cama improvisada con acolchado recuperado de viejos uniformes de minería. Bajo la tenue iluminación de emergencia que aún funcionaba en partes de la instalación, su rostro parecía demacrado, su respiración superficial. «Necesitamos medicinas», murmuró Isen, buscando en las abandonadas estaciones de primeros auxilios de la instalación. La mayoría habían sido saqueadas hacía mucho tiempo, pero en un compartimento de almacenamiento olvidado encontró un polvoriento botiquín médico con algunos suministros básicos. Limpiando y vendando la herida de Thalía, Isen sintió una oleada de protección que lo sorprendió. ¿Cuándo se había convertido esta mujer alienígena que lo había forzado a servirle en alguien que realmente le importaba? Thalía se movió, sus ojos dorados abriéndose. ¿Dónde? Una instalación minera. Estamos a salvo, por ahora. Isen la ayudó a beber de su menguante reserva de agua. Los Beric todavía están buscando, pero aún no han descubierto este lugar. Thalía intentó sentarse, haciendo una mueca de dolor. No podemos quedarnos aquí. El jefe, se interrumpió, sus fuerzas fallando. El jefe esperará, dijo Isen con firmeza. Necesitas recuperarte. Una risa amarga se le escapó. ¿Recuperarme para qué? ¿Para seguir huyendo? Su voz bajó a un susurro. Quizás todo sea inútil. Quizás solo estamos posponiendo lo inevitable. La derrota en su tono conmocionó a Isen más de lo que cualquier herida física podría haberlo hecho. Esta era Thalía, la feroz, la decidida, la indomable Thalía, hablando de rendición. No te rendirás, dijo él, sorprendiéndose de la convicción en su voz. Porque yo no me rendiré. Sobreviviremos. Juntos. Algo parpadeó en los ojos de Thalía. Sorpresa, seguida de una frágil esperanza. Extendió la mano, sus dedos rozando su brazo. ¿Has cambiado? Isen Blackwood. El momento fue interrumpido por un estruendo lejano que sacudió el polvo del techo. Los Beric los habían encontrado. Necesitamos una estrategia, dijo Isen, recuperando el cetro de donde descansaba contra la pared. Cuando sus dedos se cerraron a su alrededor, una extraña sensación recorrió su brazo, un calor que se extendió por su pecho, como si el arma lo estuviera reconociendo, como un viejo amigo. El cetro, dijo Thalía, notando su expresión. Te está respondiendo. Isen asintió, sintiendo la conexión fortalecerse. Es como si supiera mis intenciones antes que yo. Los labios de Thalía se curvaron en una pequeña sonrisa. El cetro siente a su portador.
No solo se une con el cuerpo, sino con el espíritu. Su expresión se volvió seria. Está ligado a mí por sangre, pero ahora también te reconoce a ti. Esto es excepcional, Isen. Significa que eres digno. Lo fijó con una mirada intensa. Entre mi gente, un vínculo dual como este se celebraría con el ritual del propósito compartido, el Alatum. Reconoce que el cetro ha elegido a 2 guardianes con fortalezas complementarias. ¿En qué consiste ese ritual?, preguntó Isen, curioso a pesar de sus terribles circunstancias. Los portadores se colocarían espalda, con el cetro sostenido entre ellos. Recitarían juntos el juramento de guardianía, cada uno en su lengua materna, creando armonía a partir de la diversidad. Una sombra de tristeza cruzó su rostro. El ritual normalmente sería presenciado por el Consejo de Ancianos, seguido de 7 días de contemplación y celebración. Nos faltan algunos ancianos, dijo Isen, intentando aligerar el ambiente. Una risa inesperada se le escapó a Thalía. Es cierto, pero el significado permanece. El cetro ha reconocido que ninguno de nosotros, por sí solo, puede cumplir su propósito. Juntos formamos algo nuevo. Lo que mi gente llamaba dueles, fuerzas complementarias. El orgullo que hinchó el pecho de Isen fue atemperado por el miedo. ¿Y si esta nueva conexión no era suficiente? ¿Y si aún así le fallaba? No había tiempo para dudar. Los viejos sistemas de seguridad de la instalación les proporcionaron una vista parcial del exterior, mostrando partidas de guerra Beric convergiendo en su posición. La entrada principal no resistiría su asalto por mucho tiempo. Usaremos la mina contra ellos, dijo Isen, un plan formándose. Estos túneles son un laberinto, y algunas secciones todavía tienen medidas defensivas funcionales. Podemos poner trampas, canalizarlos hacia cuellos de botella. Thalía asintió, su mente táctica activándose a pesar de su debilidad. La sección norte tiene barreras láser automatizadas. Si podemos reactivarlas. Trabajando juntos, prepararon su defensa. Isen preparó derrumbes en túneles estratégicos mientras Thalía, apoyada contra una consola, recableaba los antiguos sistemas de seguridad de la instalación. Su conocimiento de la tecnología de antes de la guerra resultó invaluable, volviendo a poner en línea sistemas inactivos uno por uno. Mientras trabajaban, Isen compartió historias de sus días como piloto, de la libertad del espacio y los mundos que había visitado. Thalía habló de la cultura astralis, su arte, su música, su filosofía de equilibrio y armonía. En esas horas, mientras el peligro los rodeaba, encontraron momentos de conexión genuina. Cuando los Beric rompieron las defensas exteriores, la trampa se activó. Torretas automatizadas eliminaron la primera oleada, mientras que túneles estratégicamente derrumbados forzaron a los supervivientes a entrar en corredores estrechos donde esperaban antiguas barreras láser. Isen, cetro en mano, defendió el centro de mando donde Thalía continuaba orquestando sus defensas electrónicas. El cetro se movía con él como si siempre hubiera sido suyo, su punta penetrando la armadura Beric con una precisión imposible. Cada estocada, cada parada, se sentía intuitiva, guiada por algún instinto que trascendía el pensamiento consciente. Pero el número de Beric parecía interminable. Por cada uno que caía, 2 más ocupaban su lugar, avanzando implacablemente a través de la instalación. Y entonces, en un momento que heló la sangre de Isen, una nueva figura apareció en los monitores de seguridad. Era enorme, elevándose sobre los otros Beric. Su piel verde era casi negra por las escarificaciones rituales. Una armadura construida con componentes fusionados de cascos de naves estelares envolvía su masiva forma, y un arma que parecía un híbrido entre un hacha de batalla y un cortador de plasma brillaba con una energía ominosa en su mano. Una corona de metal retorcido se asentaba sobre su cabeza calva, con emblemas de mundos conquistados colgando de sus púas. Lo más llamativo era un cristal azul brillante incrustado en su peto, inconfundiblemente tecnología astralis, pulsando con poder robado. El jefe, susurró Thalía, su rostro ceniciento. Drakkar, el destructor. El reconocimiento brilló en sus ojos, seguido de un odio tan intenso que transformó sus rasgos. Lleva el núcleo de Aetoria,
una fuente de poder de nuestro repositorio central. Mi mentora murió protegiéndolo. Isen estudió la imponente figura en la pantalla. ¿Lo has conocido en persona? La voz de Thalía se volvió hueca. Antes de la invasión, vino a nuestro mundo como un enviado. Le dimos la bienvenida, compartimos nuestro conocimiento libremente. Sus dedos se apretaron en puños. Estudió nuestras defensas, identificó nuestras debilidades. Cuando regresó, fue con armadas. La traición en su voz era cruda, personal. No se trataba solo de la destrucción de su especie. Se trataba de la confianza violada, del conocimiento corrompido para la conquista. El agarre de Isen en el cetro se tensó. Entonces luchamos. Thalía negó con la cabeza. No así. No cuando apenas puedo mantenerme en pie. Lo miró, las luces de emergencia del centro de mando reflejándose en sus ojos dorados. Tienes que escapar. Toma el cetro y huye por los túneles de mantenimiento. Yo los detendré aquí. No. La palabra fue simple, final. ¿Salimos juntos o los enfrentamos juntos? La certeza en su voz la hizo dudar. Semanas atrás, él había sido un guardián reacio, atado por una tradición que no aceptaba. Ahora, se paraba ante ella, cetro en mano, con la mirada firme y decidida. En algún momento durante su duro viaje, su compromiso se había transformado de obligación a elección. La batalla que siguió se convertiría más tarde en leyenda entre los dispersos supervivientes de la Confederación caída. Isen, canalizando el poder a través del antiguo cetro, se enfrentó al jefe en la cámara central de la instalación minera. La risa del líder Beric resonó en las paredes mientras rodeaba al humano, claramente saboreando el momento. «Luchas bien para ser una presa», dijo Drakkar, su voz profunda y distorsionada por los altavoces de su casco. «Pero sigues siendo una presa». Sus ojos se desviaron hacia Thalía, que estaba apoyada contra la pared. «La última Astralis. Qué apropiado que seas testigo del triunfo final de la fuerza sobre el conocimiento». Golpeó el cristal brillante en su peto. «La preciosa sabiduría de tu pueblo, aprovechada para la conquista. Como deberían ser todas las cosas». Isen no desperdició aliento en una respuesta, pero tampoco atacó, una contención que confundió momentáneamente al jefe. En cambio, los ojos de Isen escanearon la cámara, evaluando los soportes estructurales, el antiguo equipo de minería, los conductos de energía expuestos. Thalía le había enseñado que la victoria no siempre se trataba de quien golpeaba más fuerte, sino de quien entendía mejor el campo de batalla. «El cetro pertenece a los poderosos», continuó Drakkar, confundiendo la evaluación de Isen con vacilación. «Entrégalo ahora y tu muerte será indolora». Isen cambió su postura sutilmente, pisando una sección particular del suelo, una que Thalía había identificado durante su apresurada planificación como la cubierta de un antiguo pozo de mantenimiento. Necesitaba maniobrar a Drakkar a esa posición. «El cetro es solo aleación y energía», respondió Isen, «como tu elegante adorno en el pecho. Solo tecnología robada que no comprendes». La provocación tuvo el efecto deseado. «Insolente», rugió Drakkar, cargando hacia adelante con sorprendente agilidad. Isen lo esquivó en el último momento, usando el cetro para redirigir en lugar de bloquear el impulso del jefe. El masivo Beric se estrelló contra un panel de control, provocando una cascada de chispas. «¿Sabes lo que nos separa?», continuó Isen, rodeándolo para mantener la atención de Drakkar. «Yo entiendo cuando confiar en la fuerza de otros». A esa señal, Thalía ejecutó su parte del plan. Usando la fuerza que le quedaba, desvió la energía de los sistemas de emergencia de la instalación hacia la antigua red de seguridad. Las defensas láser, diseñadas para cortar roca, se activaron de repente, atrapando a Drakkar en un fuego cruzado. El jefe aulló mientras los rayos quemaban su armadura, pero el cristal en su pecho brilló en respuesta. La energía del núcleo de Aetoria generó un campo protector, desviando lo peor del asalto. «Astuto», gruñó Drakkar, avanzando de nuevo. «Usar máquinas en lugar de poder. Pero las máquinas pueden ser destruidas». Su arma con forma de hacha se arqueó en el aire, pero Isen paró el impacto, sintiendo vibraciones subir por sus brazos. Cada choque amenazaba con arrancarle el cetro de las manos,
pero no estaba luchando para ganar, estaba luchando para posicionar. Cada paso hacia atrás era calculado, atrayendo a Drakkar hacia el centro de la cámara, sobre el pozo de mantenimiento. Thalía, viendo que el plan se desarrollaba, se arrastró hasta una estación de control secundaria. Sus dedos se movieron por la antigua interfaz, anulando los protocolos de seguridad. Las luces de advertencia parpadearon mientras anulaba los sistemas de integridad estructural. Drakkar sintió la trampa demasiado tarde. Mientras se lanzaba para dar el golpe de gracia, el suelo bajo él crujió. Isen esquivó, no para alejarse, sino hacia él, rodando más allá del jefe y clavando el cetro en los controles del suelo. El arma antigua atravesó el metal, conectándose con los subsistemas de abajo. Por un momento, no pasó nada. Luego, con un chirrido de metal rasgándose, el suelo se derrumbó. Drakkar se precipitó en la oscuridad de abajo, su rugido de furia resonando en el pozo. Pero no estaba derrotado. El sonido de su armadura raspando contra las paredes del pozo indicaba que estaba frenando su caída. «¡Los soportes!», gritó Thalía. Isen entendió de inmediato. La estructura de soporte de la instalación, 4 columnas masivas, podía ser colapsada para sellar el pozo, pero estaban reforzadas con las mismas aleaciones que los cascos de las naves estelares, casi inmunes a las armas convencionales. Casi, pero no del todo. El cetro en sus manos zumbaba con energía, respondiendo a su desesperada necesidad. Thalía le había dicho que el arma fue forjada para canalizar la voluntad del portador, pero nunca lo había sentido tan claramente como ahora. Corriendo hacia la primera columna, clavó el cetro en un punto de unión que el ojo de ingeniera de Thalía había identificado como una debilidad. El metal resistió, luego cedió. Las alarmas estructurales sonaron por toda la instalación mientras la primera columna fallaba. Isen se movió a la segunda, luego a la tercera. El cetro cortaba materiales imposibles como si fueran tela. Desde abajo, los sonidos de Drakkar trepando se hacían más fuertes. El jefe estaba casi en el borde, sus gruñidos prometiendo venganza. La cuarta columna resultó ser la más difícil. Cuando Isen se acercó, el cetro se atenuó de repente, su energía aparentemente agotada. La mano masiva de Drakkar apareció en el borde del pozo, sus dedos de metal clavándose en las placas del suelo. «¡El núcleo!», gritó Thalía, luchando por ponerse de pie. «Está drenando el cetro». La conexión entre las tecnologías astralis. El cristal en el pecho de Drakkar estaba de alguna manera absorbiendo el poder del cetro. Isen podía sentirlo, una sensación de tirón, como si fuerzas invisibles le estuvieran arrebatando el arma de las manos. Desesperado, miró a Thalía. Sus ojos se encontraron a través de la cámara. Una comunicación sin palabras pasó entre ellos. Ella asintió una vez, comprendiendo. «Juntos», gritó, tambaleándose hacia él mientras Drakkar se impulsaba más lejos del pozo. Isen lanzó el cetro a Thalía. Los ojos del jefe siguieron el arma, momentáneamente distraído de su ascenso. Thalía lo atrapó, el arma estallando en una luz brillante en sus manos. Con una forma perfecta, lo clavó en la última columna y luego se derrumbó por el esfuerzo. Isen no dudó. Mientras la atención de Drakkar estaba en Thalía y el cetro, se lanzó hacia el núcleo expuesto de Aetoria en el peto del jefe. Sus dedos se cerraron alrededor del cristal, sintiéndolo quemar contra su piel. Con un rugido propio, lo arrancó. El efecto fue inmediato y catastrófico. La energía se descargó en todas direcciones mientras se cortaba la conexión entre la tecnología Astralis robada y su portador. Los sistemas de armadura de Drakkar fallaron, el peso convirtiéndose de repente en metal muerto. El jefe resbaló, colgando de una mano sobre el abismo. «¿Crees que esto acaba conmigo?», espetó Drakkar, su rostro expuesto contorsionado por el odio. «Otros se levantarán. La fuerza siempre prevalece». Isen lo miró desde arriba, el núcleo de Aetoria pulsando en su palma ampollada. «Quizás. Pero hoy, el conocimiento triunfa». Pisó los dedos del jefe, observando con desapasionamiento cómo el masivo Beric perdía el agarre y se desplomaba en la oscuridad. Luego, se tambaleó hacia el lado de Thalía, la instalación temblando a su alrededor mientras la última columna comenzaba a ceder.
A través de una visión borrosa, vio a Thalía saltar sobre la espalda del jefe, clavando algún tipo de herramienta de minería en una articulación de su armadura. El Beric se revolvió, tratando de quitársela de encima, estrellándose contra las columnas de soporte en su furia. La instalación, dañada por la batalla y ya estructuralmente comprometida, comenzó a colapsar. Las alarmas sonaron mientras los sistemas automatizados detectaban fallos críticos. Los Beric restantes se retiraron en desorden, abandonando a su líder herido. Isen se arrastró para ponerse de pie, recuperando el cetro de donde había caído. Drakkar, herido pero aún peligroso, cargó contra él con una furia irracional. Isen se mantuvo firme, con el cetro nivelado. En el último momento, se hizo a un lado, usando el impulso del Beric para guiar el cetro más profundamente en la herida que Thalía había creado. El jefe cayó, sangre verde acumulándose bajo su masiva forma. Sus últimas palabras se perdieron en el estruendo de la instalación que se derrumbaba. Isen se tambaleó hacia Thalía, que se había desplomado contra la pared, sangre fresca manchando su costado. «Tenemos que movernos», dijo, ayudándola a ponerse de pie. «Todo este lugar se viene abajo». Se abrieron paso entre escombros que caían y pasillos que se desmoronaban, cada paso una lucha contra el agotamiento y el dolor. Cuando una viga de soporte se estrelló, Isen empujó a Thalía para ponerla a salvo, pero no pudo salvarse a sí mismo. El peso aplastante atrapó sus piernas, enviando oleadas de agonía a través de su cuerpo. «Déjame», jadeó. «Escapa mientras puedas». Thalía lo miró, lágrimas formándose en sus ojos dorados, las primeras que le había visto derramar. «No», dijo, haciendo eco de sus palabras anteriores. «Escapamos juntos o perecemos juntos». Con una fuerza nacida de la desesperación, logró levantar la viga lo suficiente para que Isen pudiera liberarse. Sus piernas estaban destrozadas, inútiles, pero Thalía lo levantó sobre su espalda, el cetro apretado en la mano de él, mientras hacían su último esfuerzo hacia la luz del día. Salieron de la mina que se derrumbaba bajo el duro resplandor del sol del páramo, tosiendo polvo y sangre. Detrás de ellos, la entrada se selló con un derrumbe final y estruendoso, enterrando al jefe en lo que se convertiría en su tumba. Thalía avanzó unos pasos más antes de que sus fuerzas la abandonaran. Se desplomó, el peso de Isen derribándola, ambos demasiado agotados para moverse más. Yacían allí, en la tierra calcinada, el cetro entre ellos, su luz atenuada pero no extinguida. «Lo hicimos», susurró Isen, su voz ronca por el polvo y el esfuerzo. «Realmente prevalecimos». La risa de Thalía fue débil pero genuina. «No eliminamos a todos los Beric. El jefe podría incluso sobrevivir, atrapado ahí abajo. Pero ganamos hoy». Isen extendió la mano, sus dedos encontraron los de ella. «Y eso es suficiente, por ahora». El tiempo pareció suspenderse mientras yacían allí, flotando al borde de la conciencia. Las piernas de Isen palpitaban con un dolor tan intenso que se había vuelto casi abstracto, un problema que pertenecía a otra persona. La respiración de Thalía era superficial, cada inhalación parecía requerir un esfuerzo deliberado. Cuando Isen abrió los ojos de nuevo, el sol había cruzado el cielo. Thalía estaba sentada a su lado, sus heridas toscamente vendadas con tiras arrancadas de su propia ropa. Había improvisado una férula para sus piernas usando fragmentos de metal y tela. «Deberías haber huido», dijo Isen, con la garganta seca. «Salvarte a ti misma». Thalía negó con la cabeza, una nueva dulzura en su expresión. «Eres mi Kem». Pero más que eso, dudó, buscando las palabras. «Te has convertido en un verdadero aliado, Isen Blackwood. Quizás el único que me queda en este mundo destrozado». La confesión le costó, él podía decirlo. Para Thalía, la vulnerabilidad era más difícil de soportar que el dolor físico. Sin embargo, le había ofrecido esta verdad, esta parte de sí misma. «¿Y ahora qué?», preguntó él, la realidad de su situación hundiéndose. Estaban vivos, pero varados en el páramo, ambos gravemente heridos, con suministros limitados y sin perspectivas inmediatas de rescate. Thalía miró hacia el horizonte, donde nubes de polvo insinuaban movimiento distante.
Resistimos. Nos recuperamos. Y luego, continuamos la resistencia. ¿La resistencia? La risa de Isen fue interrumpida por una punzada de dolor. Thalía, míranos. Apenas podemos movernos, y mucho menos luchar. Los Beric todavía dominan, dijo ella, su voz fortaleciéndose. Sin el jefe, pueden fragmentarse, luchando entre ellos por la supremacía. Pero eso no los hace menos peligrosos para los supervivientes de este mundo. Sus ojos dorados se encontraron con los de él. Y yo sigo siendo la última de los Astralis. Todavía tengo una obligación con la memoria de mi pueblo, de asegurar que su conocimiento no se pierda para siempre. Puso su mano sobre el cetro, sus símbolos pulsando en respuesta a su tacto. Hay un ritual entre mi gente, la nova memoria, el despertar del cetro. Se realiza solo en tiempos de mayor necesidad, cuando el conocimiento debe ser preservado a toda costa. Su voz adquirió una cadencia formal, como si recitara de memoria. El ritual requiere un profundo estado meditativo en presencia tanto del portador hereditario como del guardián elegido. ¿Guardián elegido?, preguntó Isen. ¿Te refieres a mí? Thalía asintió. El cetro te ha aceptado. A los ojos de mis ancestros, ahora eres tanto su guardián como yo. Funciones diferentes, pero de igual importancia. ¿Qué logra este ritual? Desbloquea la matriz de memoria completa del cetro, creando una huella neuronal que puede ser transferida a repositorios adecuados. Su expresión se volvió solemne. Así es como mi gente preservó nuestro conocimiento más valioso durante calamidades anteriores. Transferiríamos el contenido del cetro a matrices cristalinas, creando copias de seguridad que eventualmente podrían restaurar nuestra civilización. ¿Y crees que podemos lograr eso? El escepticismo de Isen era evidente. Estamos escondidos en ruinas, apenas sobreviviendo día a día. No de inmediato, admitió Thalía. Pero eventualmente, cuando hayamos reunido suficientes aliados, cuando hayamos establecido un refugio seguro. El conocimiento dentro del cetro, comprensión científica, registros culturales, especificaciones tecnológicas, podría ayudar a reconstruir no solo la sociedad Astralis, sino todos los mundos devastados por los Beric. Isen consideró esto. El cetro, el Astrolux, era más que un arma o un símbolo. Era una semilla de la que podría crecer un nuevo futuro. Así que no solo estamos luchando por la supervivencia o la venganza, dijo lentamente. Estamos luchando por el renacimiento. Una rara y genuina sonrisa transformó el rostro de Thalía. Exactamente. Mi mentora solía decir, el conocimiento preservado es la esperanza extendida. Su sonrisa se desvaneció. Por eso Drakkar atacó primero nuestros archivos. Por eso sus fuerzas cazaron a nuestros eruditos con tanta precisión. Él entendía que para destruirnos de verdad, tenía que borrar nuestro conocimiento. Háblame de los Beric, dijo Isen. No solo de Drakkar. De su civilización. La expresión de Thalía se volvió contemplativa. Su mundo natal es Torax, un planeta hostil con gravedad extrema y una atmósfera tóxica. Eso los moldeó en lo que son. Físicamente poderosos, resistentes al dolor, supervivientes de condiciones que matarían a la mayoría de las especies. Su sociedad se basa en demostrar la fuerza. Cada Beric debe probar regularmente su valía a través del combate o la conquista. Aquellos que fallan son relegados a castas inferiores o ejecutados. Esto crea una cultura impulsada hacia la expansión y la guerra. Cogió un palo y dibujó símbolos en el polvo. Su idioma no tiene palabras para conceptos como cooperación o paz. La aproximación más cercana es sumisión, lo opuesto a la fuerza. ¿Y Drakkar? ¿Cómo se convirtió en jefe? A diferencia de la mayoría de los líderes Beric que ascienden a través del combate físico, Drakkar combinó la fuerza con la astucia. Estudió a los pueblos que pretendía conquistar, aprendiendo sus vulnerabilidades antes de atacar. Continuó, su voz adquiriendo el ritmo de una historiadora. Cuando los Beric alcanzaron por primera vez el vuelo espacial, encontraron una especie comerciante llamada los Torón, pacíficos y tecnológicamente avanzados. En lugar de atacar de inmediato, Drakkar propuso un intercambio,
protección Beric por tecnología Torón. Los Torón aceptaron, sin entender lo que significaba protección en la cultura Beric. En una década, los Torón fueron esclavizados, su tecnología reutilizada para la guerra. Drakkar empleó este patrón repetidamente, falsa diplomacia seguida de traición estratégica. Cada especie conquistada se sumaba al arsenal tecnológico Beric mientras reforzaba la posición de Drakkar como jefe supremo. La invasión de nuestro sector no fue aleatoria, se dio cuenta Isen. Fue metódica. Talía asintió con gravedad. La primera advertencia llegó cuando las colonias de Perseo quedaron en silencio. Para cuando las autoridades centrales reconocieron el patrón, 3 sectores ya habían caído. La respuesta fue fragmentada. Algunos sistemas intentaron luchar, otros negociaron, y otros intentaron esconderse. Ninguno tuvo éxito. Isen recordó esos caóticos primeros días, los informes contradictorios, las naves de refugiados, las desesperadas transmisiones militares. Al principio pensamos que era solo otra disputa fronteriza, dijo en voz baja. Para cuando entendimos la escala de la invasión, ya era demasiado tarde. Los Beric atacaron primero las redes de comunicación, explicó Talía. Planetas y estaciones aisladas eran más fáciles de conquistar. Luego atacaron instalaciones militares, astilleros, depósitos de combustible, paralizando cualquier resistencia organizada. Solo entonces comenzaron las invasiones planetarias, empezando por los mundos menos defendidos. Una estrategia de 3 fases, reflexionó Isen. Aislar, incapacitar, consumir. Sí. Y adaptaron sus tácticas para cada objetivo. Los mundos densamente poblados se enfrentaron a bombardeos orbitales. Los planetas de recursos vieron ataques selectivos para capturar la infraestructura intacta. Los centros culturales, como Aetoria Prime, su voz flaqueó, esos los destruyeron por completo, asegurándose de que no quedara ningún símbolo de resistencia. El alcance de la planificación de la invasión era asombroso. No era el ataque sin sentido que Isen había imaginado, sino una calculada campaña de conquista. Hacía que su lucha actual pareciera aún más desesperada, pero de alguna manera, más vital. No solo estaban luchando contra guerreros brutales, se oponían a un sistema diseñado para aplastar toda resistencia. Debe haber otros que hayan luchado, dijo Isen. No podemos ser los únicos. Una chispa se encendió en los ojos de Talía. No lo somos. Hay rumores de células de resistencia en mundos ocupados, incursores atacando las líneas de suministro Beric, incluso algunas unidades militares que escaparon del ataque inicial y operan desde bases ocultas. ¿Podríamos encontrarlos? Quizás. La voz de Talía contenía una cautelosa esperanza. Con el jefe debilitado o muerto, puede haber una oportunidad para unir estas fuerzas dispersas. El cetro podría servir como un punto de encuentro, un símbolo de que la resistencia organizada es posible. Isen miró el cetro que yacía entre ellos, sus símbolos pulsando suavemente en la oscuridad. Lo que una vez había visto como una carga, una obligación no deseada, ahora representaba algo más. Una conexión con una civilización perdida, un repositorio de conocimiento invaluable, y quizás, una clave para la supervivencia de la humanidad. Entonces seguiremos luchando, dijo con tranquila determinación. No solo por nosotros, sino por todo lo que los Beric intentaron destruir. Talía extendió la mano por el espacio entre ellos, sus dedos azules tocando brevemente los de él, un gesto que habría sido impensable semanas antes. Juntos, asintió. En la distancia, más allá del horizonte, los conquistadores de piel verde preparaban su próximo asalto, sin saber que, entre las ruinas del mundo que creían roto, la resistencia estaba echando raíces. Isen miró el cetro, ahora sobre su regazo. Su superficie capturó la luz del sol, enviando prismas que danzaban sobre el suelo yermo. Y sigo atado a ti, ¿verdad? Tu guardián reacio. Una pequeña sonrisa curvó los labios de Talía. ¿Sigues siendo reacio, Isen Blackwood? Consideró la pregunta seriamente. El vínculo que había comenzado como una maldición, una obligación no deseada, se había transformado en algo completamente diferente. A través de las dificultades y batallas compartidas,
a través de momentos de conexión y protección mutua, se había convertido en una elección. No, dijo finalmente. Ya no soy reacio. Se recuperaron en un enclave oculto con tecnología médica recuperada. Las piernas de Isen necesitaron soportes sintéticos. La fisiología astralis de Thalía demostró ser notablemente resistente. Durante esta recuperación forzada, su conexión se profundizó más allá de las palabras. Podrías haberme abandonado, dijo Isen mientras Thalía cambiaba sus vendajes. Hubo un tiempo en que lo habría hecho, admitió ella, cuando solo eras una obligación. ¿Y ahora? Ahora eres Kevin de verdad, dijo, la vulnerabilidad en sus ojos dorados. Mi pueblo tenía un proverbio: el cetro elige sabiamente lo que el corazón niega. Les llegaron noticias preocupantes. Drakkar había sobrevivido, su cuerpo cada vez más integrado con la tecnología astralis. Cuando estuvieron suficientemente recuperados, se aventuraron de nuevo en el páramo, decididos a completar lo que habían comenzado. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. En las ruinas de una fortaleza Beric, el cetro en las manos de Isen de repente ardió con luz. Su poder ahora fluía de él en lugar de Thalía. Simultáneamente, los ojos de ella se abrieron con una revelación. Esta no es la conclusión, susurró. Todo este tiempo, el cetro es una llave. Mi gente no fue exterminada. Se sellaron a sí mismos. Su conocimiento, su esencia, persiste dentro del cetro. El sol de la mañana se alzó sobre el páramo, pintando el cielo en tonos de carmesí intenso y oro. Thalía estaba de pie junto a Isen, sus ojos dorados escrutando el horizonte. La revelación la había dejado sin aliento, pero ahora, una nueva fuerza emanaba de ella, una que no nacía de la venganza, sino de una esperanza imposible. Una llave, repitió Isen, mirando el arma que ahora brillaba con una luz interna y suave. ¿Una llave para qué? Para su refugio. Un arca, dijo Thalía, su voz llena de asombro. No huyeron. Se preservaron. Esperando. El peso de esta verdad se asentó sobre ellos. Su lucha ya no era para honrar un legado perdido, sino para reclamar uno vivo. Ya no eran los últimos vestigios de una tragedia, sino los precursores de un renacimiento. Isen la miró, viendo no a la guerrera endurecida que había conocido, sino a la heredera de una civilización a punto de despertar. La obligación que una vez lo había atado se sentía ahora como un privilegio. Entonces nuestra misión ha cambiado, dijo él, su voz firme. Ya no cazamos a un tirano. Buscamos a tu gente. Thalía se volvió hacia él, y por primera vez, una sonrisa plena y genuina iluminó su rostro, borrando las sombras de la guerra. Nuestra misión, Kevin. No hubo despedidas ni caminos divergentes. Sus destinos, forjados en fuego y pérdida, ahora estaban inseparablemente entrelazados por un propósito mayor. El mundo seguía roto, sí, pero ya no estaba más allá de la redención. Juntos, dieron la espalda a las ruinas del pasado y caminaron hacia el sol naciente, hacia un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, prometía algo más que la simple supervivencia. Su viaje, el verdadero viaje, acababa de empezar. Si esta crónica de las estrellas te ha atrapado, forja tu propio vínculo con nuestro canal. Dale al núcleo de energía para un me gusta, y suscribe tu nombre a nuestra bitácora para no perderte ninguna transmisión futura.